El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados del informe de inflación correspondiente al mes de mayo de 2023. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento Índice de Precios de la Gerencia de Estadísticas Económicas. Como efectivamente lo indica el economista jefe, vamos a proceder a dar entonces los resultados de la inflación del mes de mayo, que en este caso, medida por la variación del índice de precios al consumidor, la tasa fue del 0,0%. Este resultado básicamente nos muestra que se mantienen los niveles del mes de abril específicamente. Este resultado es menor al 0,4 mensual que había verificado en abril y también menor al 0,2 del mismo mes del año anterior. En estos 5 meses la tasa acumula un 2,5%, como podemos ver, y en 12 meses la tasa es del 5,1%, como podemos ver, de un 5,3 de abril a un 5,1. Y podemos ver también en una tasa menor al 11,4 que había verificado el mismo mes del año anterior. Este resultado del mes específicamente está caracterizado por un lado por incrementos en determinados bienes alimenticios, algunos servicios y bienes durables de la canasta, mientras que por otro lado este aumento fue compensado por disminuciones que se dieron principalmente, por ejemplo, en el rubro de combustibles, que experimentaron ajustes ya desde el mes pasado y este mes también, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo con más detalle en la medida que vamos avanzando en la presentación. Aquí podemos notar, como en los meses anteriores, vemos, digamos, una desaceleración pronunciada. La tasa interanual se ubica en 5,1, sin embargo, podemos ver también cómo los niveles continúan altos. En cuanto a la inflación núcleo, la tasa mensual de mayo fue del 0,2%, menor al 0,4 del mes anterior y menor al 0,3 del mismo mes del año anterior. Acumula un 2%, superior al 1,9 del mes pasado, pero menor al 3 que había verificado el mismo mes del año anterior. Y en términos interanuales, la tasa de la inflación núcleo se ubica en 5,2%, menor al 5,3 del mes previo y al 5,8 del mismo mes del año anterior. La subyacente, por su parte, sin frutas y verduras, la tasa alcanzó el 0,1%, menor al 0,3 del mes previo y al 0,5 del mismo mes del año anterior. Acumula una tasa del 2,2% y en términos interanuales la tasa se ubica en 5,1%. Aquí podemos ver la evolución mensual de la inflación total, en donde vemos que en este último periodo se ha moderado bastante, excepto en el mes de enero, cuya tasa había sido el 1,2%. Sin embargo, está volviendo, digamos, paulatinamente al ritmo que había experimentado antes de la pandemia específicamente, ¿verdad? Podemos notar una situación relativamente similar con la inflación núcleo, de la misma manera con la inflación subyacente. En cuanto a los resultados, cuando vemos por agrupaciones, acá podemos ver, por ejemplo, que este 0% está explicado, como podemos ver acá, tanto por los bienes como por los servicios. En este caso, los bienes experimentaron una tasa negativa mensual de 0,1%, mientras tanto, los servicios tuvieron un aumento del 0,1%. Dentro de los bienes, vemos, por ejemplo, a los bienes alimenticios que tuvieron una tasa mensual de 0,1%. Y entre los productos con aumento se destacan sobre todo los cereales y sus derivados, los productos panificados, las harinas, pastas y arroz. También productos lácteos con subas, principalmente leche líquida. En cuanto a este último, agentes argumentan que ello obedece a un aumento de los costos de producción, incrementos de precios de balanceado y otras materias primas. También se destacan aumentos en azúcar y bebidas no alcohólicas en lo que tiene que ver con los resultados de los bienes alimenticios. Sin embargo,
Las variaciones negativas en el caso específicamente de la carne, ya lo vamos a ver con detalle también. Aceites y mantecas, ¿verdad? Atenuaron el resultado de la agrupación de alimentos. Y en el segmento de carne, la carne vacuna registró disminuciones de precios y según agentes del sector están explicados por un aumento en el nivel de faenamiento en las primeras semanas del mes respecto a periodos anteriores. Y se destacaron también reducciones, por ejemplo, el precio de exportación, lo cual reduce o conduce más bien a un aumento en de la oferta en el mercado doméstico. Por su parte, los sustitutos de la carne, hablamos de carne de cerdo, pescado, menudencias, embutidos, verificaron aumento. Entonces, los bienes alimenticios con una tasa mensual del 0,1 acumulan un 4,9 y en términos interanuales se ubican en 7,5%. A los bienes alimenticios, si excluimos los volátiles, vemos una tasa del 0,3%, acumula un 3,8 y en términos interanuales un 7,9. Dentro de otros bienes, aquí tenemos, por ejemplo, el resultado de otros bienes, que fue del 0%. Entonces, el comportamiento de esta agrupación está principalmente explicada por derivados del petróleo, donde se subrayan las disminuciones de precios que se apuntaron principalmente en nafta súper, común, gasoil, aditivado y gas de uso doméstico. Recordemos que el resultado del mes anterior fue negativo 0,3%, en esta oportunidad es 0%. Acumulan estos bienes un 0,8 en el año y en términos interanuales la tasa es del 4%. El total de bienes entonces, con un 0,1 negativo, acumula un 2,6 y en términos interanuales se ubican 5,5%. Los servicios, por su parte, que tuvieron un aumento del 0,1, donde los servicios en general que aumentaron en este caso corresponden, por ejemplo, a los aumentos en precios de servicios de reparación de equipos para el hogar, servicios de internet, mantenimientos de vehículos, otros servicios ofrecidos en bares y restaurantes como las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar y comidas preparadas para llevar entre los más importantes. También los gastos de salud, se resaltan los incrementos de precios de productos farmacéuticos, la atención médica, odontológica, servicios de laboratorio y servicios hospitalarios. En el caso de la renta, específicamente alquileres, tuvo un repunte un poco mayor, digamos, a los que suelen verificarse. En estos casos se dan como consecuencia, ¿verdad?, de ajuste en los precios por las renovaciones de los contratos. En el contexto externo, como siempre, vemos cómo va evolucionando el precio del petróleo. En este caso, vemos la evolución del petróleo Brent, que se ubica en 82,8 dólares por barril, y esto representa una disminución en términos interanuales del 26%. Estamos hablando de un producto de referencia de petróleo ligero a nivel mundial y el petróleo de referencia para el mercado norteamericano, que es el WTI, que cotizó al 78,9 dólares el barril y representa una variación interanual del 28%. La inflación regional y mundial con los datos que se disponen al mes de abril. Aquí presentamos un poco la evolución de una serie para los distintos países y en el último mes se observa que tanto México y China fueron los que experimentaron tasas negativas. El resto experimentan tasas positivas y destaca, por ejemplo, Argentina. Y en términos interanuales, las tasas más bajas se dan con el caso de China y Bolivia y por supuesto muy alejados del resto de Argentina, que viene mostrando una persistencia inflacionaria y que continúa en ascenso. Aquí se puede ver en términos mensuales, gráficamente, y en términos interanuales, la diferencia importante de Argentina del resto de los países, y le siguen con las mayores variaciones mensuales a Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil en ese orden, mientras que en términos interanuales, luego Argentina están Colombia, Chile y
Perú. Aquí podemos ver la evolución gráficamente. En general, todos los países han venido marcando ya una moderación en el ritmo de crecimiento. Incluso Colombia, que era uno de los países que mantenía una inflación persistente, que aún sigue elevada, pero se ve ya un freno en el margen. Sin embargo, países como Uruguay y la zona euro sí verificaron un repunte nuevamente en términos interanuales. Al observar el comportamiento por países, vemos el caso de Brasil, que experimentó en abril una tasa mensual del 0,6%, sigue marcando una trayectoria a la baja en torno a su meta ya del 4,2%, en donde el transporte, uno de los principales componentes del transporte de combustible, marca un freno más pronunciado. Los alimentos también lo hacen, pero a un ritmo más moderado. Y una situación similar se da en el caso de Perú también, mantiene un comportamiento relativamente estable, se ubica en 6,7%, en donde también los alimentos siguen mostrando volatilidades y aumentando en torno a un 14,4%, mientras que el transporte lo hace un 8,4%. Chile también viene mostrando un freno. En este caso se ubica en términos interanuales en un 9,9%, donde también los alimentos y transporte vienen bajando, pero los alimentos, digamos, es como que persiste con la tasa más alta. Colombia, eh, que muestra en este caso una moderación en el margen, se ubica en torno al 12,8% en términos interanuales, en donde los alimentos marcan un pequeño descenso, pero la parte de transporte continúa subiendo y esto es lo que está afectando todavía al resultado general. México, por otro lado, que también marca un freno, tuvo uno de los países que experimentó tasas mensuales negativas. En este caso ubica su inflación general en 6,2%, con moderaciones también tanto en alimentos como en transporte, y marcando, digamos, una particularidad y que se repite, digamos, en sintonía con los demás países en donde también los alimentos disminuyen, pero lo hacen a un ritmo más moderado y el ritmo de crecimiento sigue siendo alto. En el caso de Uruguay, vemos como les había anticipado un pequeño repunte en términos interanuales nuevamente en este último mes, principalmente causado por el tema de los alimentos. Mientras tanto, el transporte sigue marcando un descenso y se ubica en tasas negativas de 1,3% en el mes de abril. Argentina, que bueno, alcanza en el mes de abril una tasa mensual bastante importante, 8,6%, la más alta por lo menos del periodo analizado. Y vemos que la inflación general, los alimentos, transporte en general, están en aumento continuo. En cuanto a la inflación en Estados Unidos, vemos que esta ya descendió por debajo de los 5, se ubica en términos interanuales en abril en un 4,9%. El freno más importante también se da en transporte. Los alimentos se han moderado, pero a un ritmo menor. Como podemos ver, los alimentos continúan aumentando un 7,7% y la parte de transporte ya con tasas negativas que tuvieron un repunte en este mes. La zona euro, de igual manera, también tuvo un pequeño repunte nuevamente en términos interanuales. Se ubica en 7%, en donde los alimentos justamente son los que están marcando también la mayor tasa de crecimiento. En China, uno de los países que mostraron tasas negativas ya por tercer mes consecutivo, ubica su inflación general en torno al 0,1%. En cuanto a el índice de alimentos de la FAO, estos se mantienen con una trayectoria en general a la baja. El índice de alimentos se ubica en términos interanuales en un 19,7%,
en donde carne, lácteos cereales y aceite se mantienen en esa trayectoria con tasas negativas. Sin embargo, azúcar volvió a subir, ¿verdad? Y de manera importante en el último mes, en términos interanuales, se ubica en un 23%. En el entorno interno, las distintas medidas de inflación que van mostrando, ¿verdad? Una desaceleración. Notamos justamente que el IPC SAE, estamos hablando del IPC sin alimentos y energía, si bien se ubica dentro del rango meta, estamos hablando de un 5,3% en términos interanuales. La inflación subyacente, que no incluye a las frutas y a los productos volátiles y a los bienes administrados, se mantiene aún por afuera del rango, digamos, en este caso se ubica en 6,2%. Aquí podemos ver justamente la evolución en términos interanuales, eh, así como vimos recién del IPC sin alimentos y energía, la núcleo, los otros. Y también vemos el caso de los alimentos y los combustibles, que habían sido uno de los principales elementos que habían explicado el aumento importante en la inflación del año pasado. Combustible se ha moderado de manera importante. Se ubica en tasa interanual negativa por segundo mes consecutivo. Sin embargo, vemos que los alimentos se han moderado de una manera, digamos, más no tan pronunciada. Y de hecho que en el último periodo parece que muestra otra vez un crecimiento y se ubica por encima de los demás indicadores en un 7,5% en términos interanuales. En el caso específico de productos volátiles, siempre es importante ver la evolución del índice y las variaciones interanuales de frutas y verduras. Vemos cómo los niveles se mantienen y en este caso, luego de cierta volatilidad, pero de caída en términos interanuales, vemos que hay una variación interanual que repuntó nuevamente en mayo, en el caso específico de frutas y verduras. Las principales incidencias en términos mensuales, podemos ver de que en el caso de frutas, verduras y energía, donde los combustibles son los principales componentes, son los que inciden en este resultado mensual, un 0,1 punto porcentual cada uno, mientras que los alimentos, ¿sí? Los alimentos y los bienes, digamos, con una incidencia positiva de 0,1 puntos porcentuales. En términos interanuales, eh, como pudimos ver, un descenso del 5,3 al 5,1, y esto está explicado en mayor medida por alimentos y servicios de la canasta, donde los alimentos sin frutas y verduras representan el 1,9 puntos porcentuales. eh, los bienes y los servicios, un 1,6 puntos porcentuales, 0,2 puntos para las frutas y verduras, mientras que energía ya con una tasa negativa del 0,2 puntos porcentuales. En el mercado doméstico podemos ver todos los meses, luego de 2 meses de subas, la carne vacuna experimentó una disminución del 1,2%, como pudimos ver, ¿verdad? Los agentes nos hablaron de que había carne en stock. Aquí podemos ver un poco por los distintos cortes y vemos que las principales, digamos que las principales caídas se dan en este mes específicamente, por ejemplo, en costilla de primera y costilla de segunda, también vacío, paleta y falda, ¿verdad? Con las tasas más negativas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con este resultado ya la variación acumula un 3% de crecimiento y en 12 meses es del 5,1%. El mes pasado, en general, las carnes habían subido un 2,2% y en marzo habían aumentado un 1,1% mensual. En cuanto a los sustitutos de la carne, vemos que la carne ave se mantuvo en los niveles que ya habían experimentado en abril.
Las principales subas se dan en la parte de alita de pollo y las disminuciones en pollo entero y pechuga. Acá, digamos que se puede notar justamente que el puchero de pollo es el que está experimentando, por lo menos en términos interanuales, una tasa negativa. En cuanto a los cortes de cerdo, vemos que hubo un aumento nuevamente, en este caso 0,5, ya acumula un 16% de aumento en el año y en términos interanuales sí es importante, casi 30% de incremento. Y en este mes principalmente la costeleta, pero todos, tanto la costilla, la pierna o la paleta de cerdo con aumentos. En los meses previos también experimentaron crecimientos. En el caso de ave fue un 1,5%, cerdo había aumentado un 7,3%. Aves en marzo también aumentó un 0,7% y los cortes de cerdo aumentaron un 6,3%. En cuanto a algunos productos que solemos observar en las presentaciones, en este caso vemos los lácteos, aceites y panificados que viene mostrando, ¿verdad?, una moderación en su ritmo de crecimiento. En este caso principalmente los aceites en un 5% de crecimiento. Los lácteos aumentan en un 7,6% y los panificados en un 9,9%. Los aceites experimentaron, digamos, por segundo mes consecutivo tasas mensuales negativas. En este caso se ubicó en 0,6%. En cuanto a los combustibles, uno de los productos que más ha incidido en el resultado de la inflación del mes, puede notarse que tuvo una disminución del 1,2%. Esta variación se da, como vimos, principalmente de gasoil común 1,8, la nafta super disminuyó en 1,2, nafta común en 1,3, el gasoil aditivado en 1,2 y gas de uso doméstico en un 0,2%. Acumula un 3,9% y en términos interanuales es de un 3,1%. 3,9 y 3,1. El mes pasado la variación mensual había sido del 2,3% negativo y en marzo había sido el 1,4% respectivamente. En cuanto a los productos de la canasta que registran variaciones de precios positivas, podemos ver que en el mes de mayo hubo una menor cantidad de productos que verificaron variaciones de precios positivas respecto a los meses previos del año justamente, y en este caso se ubican un 47,5%, aunque por encima del promedio tanto del 95 al 2002 como del promedio total, como podemos ver que fue del 47 y el 44,5%. En cuanto a los reportes puntuales, podemos ver las principales incidencias, en este caso ordenados por participación, y los productos con mayores incrementos o con las mayores incidencias. Estamos hablando de los embutidos, carnes conservadas, otros derivados de la carne, la leche líquida, adquisición de automóviles, hortalizas y tubérculos. Mientras tanto, combustible, frutas frescas, carne vacuna y huevos con las variaciones más importantes, digamos, con las incidencias más importantes. Ordenado por tasa, justamente vemos que destacan con caída los huevos, frutas frescas, equipos telefónicos y combustibles, así como carne vacuna, mientras que con aumento los embutidos, carnes conservadas, servicios de reparación, menudencias, vacunas. En términos acumulados, con las principales incidencias positivas son las hortalizas y tubérculos frescos, servicios de suministro de electricidad, carne, vacuna, mientras que los combustibles líquidos, estamos hablando de gas, servicios de teléfonos móviles, con las incidencias negativas más representativas en términos acumulados. Al ordenarlos por tasa, combustible, equipo telefónico y gas, entre los principales con tasas negativas, mientras que con aumento huevo, carne de cerdo, hortalizas y tubérculos y servicios de suministro de electricidad. En 12 meses,
Las mayores incidencias se dan en adquisición de automóvil, carne vacuna, productos panificados, hortalizas y tubérculos frescos, así como comida consumida fuera del hogar y leche líquida. Mientras que los combustibles, frutas frescas, combustibles líquidos para el hogar y servicios de televisión pagada con las incidencias negativas más importantes, ordenadas por tasas, también combustibles líquidos, frutas frescas y entradas para actividades de recreación, mientras que carnes de cerdo, huevos y gastos en mascotas con los aumentos más importantes, ¿verdad? Los principales aumentos por rubros en mayo. Vemos que se destaca digamos, con cierta distancia la lechuga y acelga. Vemos la lechuga un incremento muy fuerte del 51,6% en este periodo. Acelga lo hizo un 31,9%. Y el resto de productos como tomate, reparación de lavarropa, tuvieron tasas positivas entre 6 tuvieron tasas positivas entre 6 y 8%. Creo que hubo un corte, Sí, no sé si podrías proseguimos. repetir la última parte o seguís nomás. Sí, decía que, digamos que aquellos productos que están después de la lechuga y la selga, como tomate, reparación de lavarropa, perejil, cebolla de hoja, se ubican en tasas positivas entre 6 y 8% entre los rubros que más han aumentado, ¿verdad? Las principales disminuciones también se dan, por ejemplo, en este caso en mandioca, como podemos ver, 13,4, la banana lo hizo un 12,4 y a menores tasas, pero con caídas también, zanahoria, cebolla de cabeza, naranja, papa, huevos de gallina, ómnibus y micros internacionales. Llegados a este punto, se hace necesario también comentar y recordar un poco, ¿verdad? Que todo este trabajo se hace sobre una cesta de bienes de aproximadamente 465 productos. Estamos hablando de aproximadamente mil variedades de productos. El equipo de trabajo visita mensualmente alrededor de 1.300 informantes y esto representa cerca de 14.000 precios por mes y en las zonas de Gran Asunción y Asunción propiamente para recordar un poco todo lo que implica. Llegado a este punto, quisimos presentar una consulta que también nos habían hecho en presentaciones pasadas, que es el diferencial de precios que actualmente se presenta entre los precios que tenemos registrados en el Paraguay y precios en la frontera, específicamente en la ciudad fronteriza con Argentina. Aquí vemos justamente cómo ha venido evolucionando el diferencial de precio con el vecino país. Estamos hablando de que se hizo una comparación a partir de aproximadamente 200 productos idénticos. Se tomaron los precios en la ciudad fronteriza de Argentina como la que tenemos nosotros registrados. Y hemos notado que en este mes específicamente, en mayo del 2023, hay un diferencial de precios que revela que los precios promedios en general en la ciudad fronteriza de Argentina están un 42,9% más baratos, más bajos que los precios que tenemos nosotros en nuestro país. Y aquí presentamos un resumen con 15 principales productos, por así decirlo, en donde este 42,9%, como dijimos, vemos que existen en todos los casos los precios tomados en el país vecino son más bajos. Y destaca, por ejemplo, manteca y margarina con la diferencia más importante, 59,1%, y por encima del 50% está harina, fideos y pastas. También tenemos artículos de limpieza del hogar, que es 52,2%, y por supuesto combustible, 52,8%.
entre los productos con las mayores diferencias. Luego, por supuesto, como pueden ver, se puede notar un menor precio, en donde seguramente, por lo menos entre los productos comparados, aparecen las frutas y frutas en conserva con el diferencial de precios más bajo, en este caso un 18,8%.